Tengan todos, como la inmensa mayoría son jóvenes, posiblemente esto de la investigación, acción participativa, el origen, el desarrollo que ha tenido en este departamento es muy desconocido. Entonces vamos a recordar algo de eso. Esto comenzó hace 40 años. Exactamente en el año de 1972. Traten de imaginarse los pueblos de ustedes como eran hace 40 años. Ustedes tendrán 18, 20, 22 años y la imagen que tienen de esos pueblos ya está muy diferente a cuando empezó este proceso. Esto se debió en buena parte, en esos años, el movimiento campesino, grupos de campesinos de varios lugares del país, estaban empeñados en una lucha ardua por recuperar tierras que en buena parte le habían pertenecido y otras que el mismo INCORA, el llamado Instituto Colombiano de Reforma Agraria, les había ofrecido y prometido. Fue una lucha ardua, difícil, complicada, y en esos justos años llegó Orlando Fals Borda a Montería. Vino con el propósito de trabajar con este movimiento, aprender de este movimiento. Otros colegas de él se habían ido a distintos lugares del país hacer algo similar. Víctor Daniel Bonilla, uno de ellos, se fue para la Sierra Nevada, se fue para el Cauca a trabajar con los indígenas. Libreros se fue para Cali, que era su tierra natal, en donde había un gran movimiento sindical en ese momento y era importante. Gonzalo Castillo, otro de los grupos, de ese mismo grupo, estuvo en toda esta parte cundiboyacense trabajando también. Y Orlando, que era natural de Barranquilla y muy interesado en el problema agrario, pues se vino para Montería. Ya con Orlando aquí en Montería hubo reuniones, no solamente con el movimiento campesino, sino que tuvimos oportunidad de conocerlo, de ponernos de acuerdo y de empezar a trabajar. El objetivo era ver lo que buscaba el movimiento campesino, aprender de esas luchas. Y lo primero que había que hacer era justamente averiguar anteriormente, en los años anteriores, qué había pasado en esa lucha por la tierra en el departamento de Córdoba. Lo que encontramos fue maravilloso, mucha información, pero información que hasta ese momento estaba totalmente desconocida. Unos protagonistas que habían intervenido en esas luchas mucho antes todavía estaban vivos, pero nadie los conocía en Montería y menos en el departamento de Córdoba y en el país. Por fortuna tuvimos la oportunidad de conocerlo, de identificarlo, de conversar con ellos, de aprender de todas esas luchas anteriores, y así fue como se empezaron a hacer algunas publicaciones, a dictar algunas charlas, a participar en numerosos eventos con el fin de ir difundiendo todo esto. Al final, la historia de Córdoba, la historia de la costa, la historia del país se enriqueció con el aporte que estos personajes hicieron en esta zona del país. Hay ya algunos trabajos que posiblemente algunos de ustedes conocen, en donde se muestra esta situación, se narra cómo sucedieron los casos. Al final, eso comenzó en el año 72, en el año 74
Había muchos grupos trabajando en el movimiento campesino, grupos políticos, conservadores, liberales, de izquierda, todos trabajando, cada uno con sus principios, cada uno con sus creencias, cada uno con sus intenciones y con sus intereses. Y como ha sucedido en este país, no hubo acuerdos entre las organizaciones y siempre cada uno quería tener su parcela, su pedazo, ¿sí? Sus organizaciones, pero no hubo ninguna posibilidad prácticamente de llegar a algún acuerdo, había discrepancias. Fue una lucha ideológica muy importante, pero a la hora de la verdad nos debilitó y el movimiento campesino tuvo problemas y en el año 74, 75 y 76 en una lucha ardua, no solamente con los enemigos de la lucha por la tierra, sino también con la acción del propio gobierno, el movimiento campesino se vino abajo y desde ese entonces hasta ahora no ha logrado recuperarse. Sin embargo, la lucha por la tierra continuó, ya más débil, no con tanto apoyo, y muchísimos campesinos con el tiempo también empezaron a perder la tierra que habían conquistado. Muchos dirigentes campesinos estuvieron en la cárcel, otros hubo necesidad de exiliarlos, otros se alejaron. Hoy vamos a escuchar a Chucho Pérez, un dirigente importantísimo del movimiento campesino de ese entonces, natural de Sucre, que nos puede contar un poco más en detalle cómo vivía un líder campesino después de esas luchas importantes que hubo entre el año 71 hasta el 74, incluso hasta el 75. Pero toda esa información se fue recopilando, se fueron armando opiniones, se fueron escribiendo artículos, Orlando empezó a escribir, después nosotros vinculamos a un escritor que nos dejó hace 2 años aproximadamente. Me estoy refiriendo a David Sánchez Juliao. Él desde la literatura empezó también a contribuir con el movimiento campesino. Y hay incluso hasta en la música. No sé si recuerdan la canción del Indio Sinuano. La primera versión la publicamos nosotros, sí. Fue publicada y fue también en un acetato, que aquí lo tenemos en la exposición que estamos haciendo aquí a la derecha en este salón, para que observen ustedes. Esa primera versión con Máximo Jiménez, este cantautor también natural nuestro, que estuvo exiliado durante muchísimos años, también trabajando por lo mismo. Logramos también vincular a muchachos de la universidad. La Universidad de Córdoba facilitó a profesores, estudiantes, administrativos en todo esto. Estudiantes en ese entonces como José Galeano Sánchez, que siempre nos acompañaba en esta tarea, estuvo muy pendiente de todo ese desarrollo. Es decir, logramos un gran consenso sobre la importancia de lo que en ese entonces y todavía se sigue llamando investigación, acción participativa. Encontramos también en esa relación con el movimiento campesino sus formas organizativas como eran, sus expresiones, sus luchas, sus anhelos, sus aspiraciones, todo eso en un conocimiento amplio, generoso, de discusión, de análisis mutuo, en donde los investigadores conversaban y conversábamos durante mucho tiempo, a cualquier hora, ensayábamos, nos equivocábamos, volvíamos a ensayar, siempre tratando de entender las cosas, si no buscando la verdad, pues siquiera, como decía el doctor Álvaro, para evitar siquiera menos errores de los cometidos. Sin embargo, debo contarles algo. Después de muchos años después, cuando hacemos los balances, encontramos que la situación del movimiento campesino, que la cuestión del campesino nuestro sigue siendo muy delicada, muy frágil, muy precaria. El movimiento campesino nuestro tiene muchísimas dificultades. Pero llegó después otra época, después que ya hubo con el movimiento campesino, seguimos intentando esta metodología, esta concepción de la vida, digo yo, ¿sí? Buscando, y nos fuimos también a los municipios, estuvimos trabajando con los, cuando llegó Cerro Matoso al departamento de Córdoba y concretamente a Montelíban, ahí estuvimos tratando de analizar todos sus efectos,
Cuando empezó la represa de Urrá, su discusión, también estuvimos allí averiguando lo que sucedía, hablando, buscando, llegando a las universidades, a hablar con profesores. En la Universidad del Sinú logramos constituir un centro de estudios sociales y políticos. Llegamos a constituir, a revivir la Academia de Historia de Córdoba, porque necesitábamos todo eso. Llegamos a organizar y trabajar con los archivistas de ese momento. Y así empezamos ese trabajo arduo, difícil, complicado, hasta que llegó ya el momento, esa dificultad del conflicto que se agudizó. Empezaron a aparecer ya los grupos ilegales, especialmente ya la guerrilla, que la teníamos entre nosotros, pero aparecieron después ya los grupos armados ilegales, especialmente las autodefensas. Y así como tuvimos 4 grupos guerrilleros en el departamento de Córdoba en distintas épocas, especialmente en la década del 80 hasta mediados del 90, tuvimos 6 grupos de las autodefensas aquí en el departamento de Córdoba. Cuando eso terminó, supuestamente terminó, en ese proceso de negociación que hubo con el gobierno del 2003 hasta el 2006, aparecieron esos otros grupos que aún los tenemos entre nosotros. Eso ha creado unos efectos grandes entre nosotros. Nuestra cultura, nuestra mentalidad, todo el ejercicio organizativo que se venía dando en ese entonces, prácticamente todo eso decayó. Sin embargo, estuvimos trabajando en esas condiciones difíciles, pero era necesario sistematizar todo eso, era necesario recopilar toda esa información, que la gente manifestara sus formas, como la forma de vida que estaban sintiendo en ese momento en sus respectivos pueblos. Y es que el campo cordobés ha sido con muchas dificultades, ha sido una precariedad extraordinaria. Y fuimos conociendo, como verán ustedes en todas estas imágenes, cómo esa participación, cómo la labor que se venía haciendo por parte de Orlando y por parte ya del grupo que teníamos constituido, se fue avanzando muy lentamente, pero se fue avanzando. Y llegamos a hace algunos años, en donde ya con este respiro que se ha dado a nivel nacional, volvimos a retomarlo, volvimos a insistir, y efectivamente los cambios han sido extraordinarios. ¿Cómo estamos haciendo nosotros en este momento? ¿Qué estamos pensando? ¿Cómo lo vamos a lograr? Se los voy a contar, pero antes quiero que terminemos estas exposiciones de imágenes que ustedes están viendo. Esta mujer nos ayudó muchísimo a nosotros a reconstruir esa historia del movimiento campesino. Juana Julia Guzmán, una campesina venida de Sucre, que trabajó en el departamento de Córdoba y que impulsó junto con el que ya ustedes vieron, Vicente Adamo, toda esta lucha, creando por primera vez organizaciones de campesinos, de artesanos, en el año de 1915, de las primeras que se constituyeron en la costa, de las primeras organizaciones de mujeres que hubo en la costa, lo organizó esta mujer. Y ella fue la que empezó a dirigir, junto con Vicente Adamo, este italiano, la lucha por la tierra en el departamento de Córdoba. A Vicente terminaron expulsándolo en el año de 1926. Juana Julia quedó al frente de todo esto hasta el año cuando ya se nos fue, en el año 74. Cuando comenzó el movimiento campesino en el año 72, todavía tuvimos la oportunidad de trabajar con ella durante 2 años más, y el aporte que nos hizo y que le hizo a la historia de Córdoba y de este país fue extraordinario. Estos son los viejos miembros de las sociedades obreras y artesanos de Montería de 1915 y 1918. En la parte de abajo es el sepelio de Juana Julia. Lo que ustedes observan al fondo era la chocita donde ella todavía, recogida por una de las hijas de una de las que ya hacía parte de la directiva de las organizaciones, la mantuvo durante esos últimos años. Aquí están las reuniones que hacían
la Sociedad de Obreros y Artesanos, donde hoy es la Clínica Saima, de la calle 28 con carrera séptima, en una casa antigua, grande, bonita, con techo de zinc y paredes de tabla. Allí funcionó la Sociedad de Obreros y Artesanos de Montería. Y allí tenían eso distribuido de tal manera que tenían una biblioteca, tenían una escuela, un hospital. Ellos llamaban hospital, pero en realidad eran unas salas con 4 o 5 camas. Lo llamaban hospital socialista. Por fortuna contamos con un médico en ese entonces muy propenso a ayudar, y él fue quien mantuvo prácticamente este llamado hospital. Aquí estaban los símbolos que ellos utilizaban. Aquí están ya los primeros trabajos. Ahí en la exposición que tienen aquí al lado pueden observar estos primeros trabajos que se hicieron entre 1972 y 1974. ¿Sí? Ahí están, eran folletos ilustrados. Este caso de Felicita Campo es la lucha por la tierra adelantada por las mujeres de esa parte de Sucre, que posiblemente Chucho Pérez, este dirigente campesino, nos va a hablar esta tarde o mañana, que creo le toca. Ahí están expresiones, sistematizaciones, registros de cómo se adelantaba la lucha por la tierra en ese entonces. Los niños hacían parte de estas organizaciones y hubo necesidad también de hacer cartillas para ellos. Algunos tal vez se confundan y se acuerden de esta cartilla, alegría de leer. Los viejos, los poquitos viejos que estamos aquí, posiblemente la recuerdan muy bien, pero no tenía esa misma. Los que están allí son niños campesinos. Observen ustedes en esas, la vestimenta, la indumentaria que utilizaban. Orlando perteneció a la iglesia presbiteriana, y con frecuencia en la lucha por la tierra encontrábamos campesinos que no estaban de acuerdo por sus creencias religiosas en esto de la lucha por la tierra. Orlando, que conocía muy bien la Biblia y sabía la responsabilidad del cristiano, sacamos este folleto precisamente de apoyo a esos campesinos, ¿sí?, que querían participar, pero que sus creencias religiosas de una u otra manera se lo impedían. Después, en el año 75 comenzamos, yo trabajaba en ese momento en la Universidad de Córdoba, empezamos a sacar también algunas publicaciones, y este es uno de los primeros, la historia política de Montería, que se nos ha perdido el manuscrito, ¿sí?, pero era sumamente importante de cómo interpretábamos nosotros en ese momento la situación que se estaba pasando, especialmente en Montería. Después empezaron a salir otros sobre la lucha agraria, en fin, empezaron a surgir ya publicaciones. Este conocimiento y poder popular fue sumamente interesante. Fue algo que se hizo con campesinos de Nicaragua, México y Colombia. Y el objetivo era aprender cómo los campesinos aprenden, cómo sistematizan, cómo organizan sus ideas, cómo conciben la vida. Y tomamos para eso un pueblito aquí en el departamento, aquí en Montería, cerca de Montería, el Cerrito, y junto con José Galeano empezamos a hacer ese trabajo. Mientras en Nicaragua y en México se hacía lo mismo con otros pueblos. Los intercambios de experiencia en ese sentido fueron fabulosos, porque nos permitió adentrar mucho más en el pensamiento, en la acción de los campesinos nuestros. Ahí está este pueblo del Cerrito, que fue donde hicimos el trabajo. Orlando después sacó ya un primer trabajo, Capitalismo, Hacienda y Poblamiento en la Costa Atlántica. Fue sumamente importante en ese momento, sumamente importante, pero fue bastante desconocido durante esos años. Ya después comienza
el trabajo Orlando de los 4 tomos de la historia doble de la costa. Este es el primero, el presidente Nieto, primera versión. Recuerden que son 4 tomos de la historia doble de la costa. Esta es otra versión. Estos tomos se consiguen en el Banco de la República. Muchos aquí ya en el departamento de Córdoba tienen los 4 tomos. Están a disposición de los que deseen releerlo otra vez. Y comenzó la discusión sobre la investigación acción participativa. Desde cuando se comenzó, hubo la discusión, empezaron a opinar analistas, empezaron a opinar intelectuales. Todo eso se puso a discusión y sigue la discusión sobre esto. Nosotros empezamos también a dar nuestra opinión. Esa fue la primera recuperación de tierra que se hizo en Montería y en el departamento de Córdoba, exactamente en el año 72. En el mismo año cuando ya se comenzó el trabajo de la investigación acción participativa. Una lucha por la tierra, una toma que ellos llamaban la toma por la tierra, dio importantes conocimientos sobre cómo se adelantaron estas labores. Campesinos de esos lugares preparándose, discutiendo, analizando. Ese Junco Inea, los que conocen a Martinica, a 15 kilómetros de Montería, lo que hoy ven convertido en pasto, antes no era pasto, antes eran unos enormes extensiones de Junco Inea que los campesinos utilizaban para hacer las esteras, esterillas, cosas por el estilo. De eso desapareció. Los cursillos y las capacitaciones campesinas que siempre hacíamos en todas las veredas, en corregimientos y en todos los lugares hubo siempre capacitación. Hubo un manual, se escribió un manual para hacer los cursillos campesinos que se necesitaba para eso. En el año 72, primer líder sacrificado en la lucha por la tierra que se adelantó en esos años. Y en el año 74 hubo un congreso sumamente importante, pero allí se dividió el movimiento campesino. Después, en el año 76, hubo otro en donde ya se terminó de dividir definitivamente. Allí está con Máximo Jiménez en el Festival de la Leyenda Vallenata, en donde se hizo la presentación precisamente del Indio Silvano. Luego, el de la derecha de ustedes, con Bernaela Redondo, esta líder indígena que también fue sacrificada en la lucha por la tierra por parte de los indígenas de San Andrés Sotavento.
hermano no solamente estuvo en Córdoba, también estuvo en Sucre, estuvo también en toda la zona de Mompox y Loba. Esta fue presentación precisamente en el Centro de Documentación del Banco de la República. Muy rápidamente un vistazo a esto de la obra de Orlando y de lo que se alcanzó a hacer en el departamento. Entremos en materia entonces, ahora sí. Algunos se preguntarán qué aportes hemos hecho en este departamento. ¿Por qué la situación sigue siendo tan complicada y tan difícil? ¿Por qué no hemos logrado el mejoramiento que tantos años hemos buscado y no hemos conseguido? ¿Qué ha pasado? Se pueden argumentar muchísimas cosas. El gobierno, el Estado, todo lo que uno quiera. Pero ya enfocándonos en nosotros mismos, permanentemente estamos replanteando nuestra función. Permanentemente, ¿cuál debe ser nuestro papel en estos momentos? Y hemos llegado a unos primeros planteamientos que estamos tratando de difundir, de discutir y de analizar, a ver si por ahí puede ser el camino. Primero, a nosotros se nos ha hablado que hacemos parte de una región muy importante que se llama la región Caribe. Se nos enseñó desde mucho antes que la costa atlántica o Caribe, como se le quieran llamar, la componían apenas 8 departamentos, pero excluíamos la parte del Chocó y la parte de Antioquia. Inexplicablemente, y lo recordamos, la gente no mete a los antioqueños ni a los chocuanos, siquiera en esa parte, como costeños. Hubo una gran discusión, solamente hasta el año pasado se empezó ya a reconocer en algo eso. Y ya los que se llaman caribeños ya hablan de que efectivamente una parte de Antioquia es costeña y una parte del Chocó también es costeña. Pero persistimos en la discriminación. A ellos les llamamos costeños urabaenses por lo del Golfo de Urabá, y al resto, para diferenciarnos, nos llamamos costeños caribeños. No sé por qué insistimos en seguir distanciándonos. No sé por qué insistimos en no reconocer que tenemos nosotros mucha más cercanía cultural, histórica, económica y socialmente con estos que con el resto de la costa caribe. Dentro de la costa caribe hay un sector, una porción importante que es la región que nosotros llamamos biodiversa. Esa región, la vamos a ver ahora, está constituida precisamente por esto. Proponemos que sin separarnos, sin considerarnos por fuera de la costa caribe, empecemos a mirar otras perspectivas de organización territorial. Y proponemos entonces que esta región, Córdoba, Sucre, el sur de Bolívar, el Bajo Cauca, el Urabá chocuano y el Urabá antioqueño, constituyamos esa región. No es nada extraordinario porque ya de hecho muchas empresas lo están haciendo. Incluso el periódico El Meridiano ya tiene ejemplares
en todas estas zonas. El primer contrato plan que se firmó entre el presidente Santos y el gobernador de Antioquia y el gobernador de Córdoba coge a los 3 departamentos. Entonces, ¿por qué insistimos? ¿Por qué no ensayamos con estos territorios una nueva alianza territorial? Incluso una alianza política, que es a donde debiéramos llegar. Porque yo no consigo que nosotros nos desarrollemos desde el punto de vista económico con zonas, con departamentos como Atlántico, como Cesar, como el Magdalena, ¿sí? Cuando aquí tenemos un intercambio permanente con el Urabá chocuano y antioqueño, que junto con el Urabá cordobés formamos el gran Urabá, pero que en gran parte ayudamos nosotros a colonizar y no hemos aprovechado esas circunstancias. Allá están solos, los llamados cholos, los famosos cholos allí trabajando, ¿sí? Solos, a pesar de esa gran colonización que ellos adelantaron durante muchos años. Yo pienso, para nosotros lograr esa transformación que estamos buscando, sería uno de los aspectos, insistir en la formación, en la constitución y el reconocimiento de este territorio constituido por estos departamentos y estas zonas. Allí tenemos todo, nos hemos relacionado. Incluso revisen ustedes en sus universidades. Bajo Cauca está presente en las universidades nuestras, el Urabá chocuano, el antioqueño. Todos ellos están viniendo a Montería o están buscando otros sitios. Aquí vienen a buscar, aquí se encuentran muchísimas cosas importantes. Entonces, ¿por qué no reconocemos que debemos prestarle atención a esa región? Ni siquiera con Sucre, que es nuestro vecino más cercano, nunca hemos tenido ningún convenio con ellos. Nunca nos hemos relacionado fuera de esa inquina que nos alimentaron de muchos años, llamándonos despectivamente unos contra otros y creando ciertas rivalidades que nos ha separado en vez de unirnos. La Mojana que nos corresponde a todo, esa gran Mojana, ese gran territorio, también lo hemos perdido, no se ha juntado todas las personas, los criterios, los gobiernos que hacen parte de ella para que efectivamente la Mojana pueda cumplir el papel que le corresponde, como 500.000 hectáreas de agua disponible para Colombia, como lo hemos desaprovechado por esas rivalidades que no nos han conducido absolutamente a nada. Entonces, una de las razones fundamentales que debemos hacer en este momento, ¿sí?, es esta discusión. Volvemos atrás. Lo otro, ¿qué nos une? La pobreza. Todos los índices que tenemos de toda esta región que proponemos nosotros sumiden la pobreza. Todos los índices. Necesidades básicas insatisfechas, Gini, ruralidad, todo. No hay remedio prácticamente. Y eso ha sido así durante muchísimos años. ¿Qué respuesta tenemos ante eso? Pensando como territorio, los recursos que disponemos son recursos importantes. Tenemos parques nacionales, naturales, Paramillo, los del Chocó, todo eso son ríos importantes, minería, ni se diga, oro, carbón, ferroníquel, en enormes cantidades. Pero tenemos problemas por los efectos que eso está causando, pero como no tenemos ninguna unidad, eso va a continuar así, a menos que tomemos algunas medidas al respecto. Los recursos son innumerables, pero esos recursos también merecen atenderse, merecen, pues si hay una explotación que efectivamente le sirva a la mayoría de la población y no solamente a los grandes inversionistas. La violencia siempre nos ha acompañado. Este departamento, por lo mismo que el Urabá, los dos Urabá, desde hace muchísimos años, no vemos ninguna posibilidad de que esto se vaya a terminar en los próximos. Esto va a continuar. Sin embargo, nosotros tampoco hemos logrado articular una acción plena para por lo menos disminuir esa situación. La diversidad social y cultural es sumamente importante. Nosotros tenemos indígenas, tenemos afros, mestizos, tenemos de todo. Hay unas grandes colonias de varias partes del país, tenemos desde sirio-libaneses, tenemos paisas, tenemos de todo. Hay una diversidad social sumamente importante
que antes de unirnos, pues también está creando muchas dificultades. Y lo que queremos y aspiramos, ¿qué es realmente lo que queremos como cordobeses, como sucreños, como los urabáes en general? ¿Qué es en realidad lo que nosotros estamos buscando y qué es lo que queremos? Nuestros propios pueblos, ¿cuál es el porvenir que tienen? Es la pregunta que nos hacemos permanentemente. Y la pregunta es, ¿cómo lo podemos hacer? Yo creo, nosotros necesitamos primero proteger lo que queremos, fortalecer lo que nos conviene y transformar lo que nos perjudica. Y nosotros, desde este punto de vista, como investigación, acción participativa, debemos dar respuesta a todo eso. Y hemos procurado dar, muchas veces nos hemos equivocado, y quedan las constancias, quedan los libros, quedan las revistas, quedan las cartillas, quedan los videos, queda todo eso, donde planteamos lo que pensamos en un momento determinado. Pero yo creo, y aquí sí quisiera mucho hacer hincapié en esto, de manera colectiva, ¿cómo lo vamos a hacer? Y de manera personal. Casi nunca nos involucramos nosotros en estas soluciones. Siempre estamos pensando que otros son los que deben actuar y siempre estamos en un proceso de crítica, de rectificación y de proponer, pero nunca lo ejecutamos. Entonces, de manera colectiva, nosotros creemos que necesitamos organizaciones y redes establecidas. Organizaciones. Si no contamos con organizaciones de todo tipo, ¿sí?, redes establecidas para eso, va a ser difícil que nosotros avancemos en esta tarea. Muy difícil. Y aquí la investigación acción para nosotros en particular, como Centro de Estudios Sociales y Políticos, como Academia de Historia, como todo lo demás, necesitamos que haya más organizaciones. Miren, en este momento se está hablando mucho de memoria histórica. Ayer hubo el lanzamiento en Bogotá de un libro muy importante que se llama así, Basta Ya, ¿no? Es todo esto de la memoria, toda esta tragedia que ha vivido Colombia. Entonces, ese estudio que es muy completo debe también llamarnos a unas reflexiones lo más serias posibles. Y en este caso, entonces, si no hay organizaciones que sean capaces de enfrentar esa situación, va a ser muy complicado. Y las redes, estamos hablando no solamente de la memoria, también estamos hablando de desarrollo rural. En el año de 2010, las Naciones Unidas sacó un libro muy importante, ¿sí?, sobre eso, sobre el desarrollo rural, que también muestra cuál es la situación del movimiento campesino, la situación de la vida campesina en general, y también es deplorable. Entonces, tenemos unos retos inmensos allí, como estudiantes de universidad, como profesores, como analistas, como políticos, como ideólogos, como lo que nosotros queramos. Tenemos un gran compromiso. La institucionalidad pública y privada tiene sus particularidades. Hemos encontrado que en uno y otro caso es una institucionalidad que está ocupada en otros menesteres, menos en lo que realmente le correspondería. Entonces hay que ver cómo logramos que esa institucionalidad funcione de acuerdo con los intereses de la inmensa mayoría de la población. Tenemos que hacer alianzas con muchos. Así estemos en desacuerdo, tenemos que hacer alianzas, porque debemos fijar unos objetivos comunes. Y lo estamos haciendo. Hemos logrado en el sur de Córdoba, en estos municipios, en 6 municipios del departamento, un trabajo que se está adelantando con el programa de las Naciones Unidas y con el INCODER, que es necesario establecer esa alianza. La institucionalidad pública y privada, las iglesias, la academia, los gremios económicos, las organizaciones, todos debemos establecer unas alianzas permanentes para ir ubicando dónde están las fallas que hemos tenido y cómo las vamos a superar. Los movimientos sociales y ciudadanos, aunque muy disminuidos en los últimos años, todavía hay rezagos de ellos y algunos se están reactivando. La ANUC, por lo menos, está tratando de armarse de nuevo. Las organizaciones sociales, las ONGs nuestras, siguen trabajando a pesar de las dificultades que tienen, pero se mantienen. La seguridad, bueno, tenemos muchas dificultades en eso, no hemos podido influir este año, por lo menos en el departamento de Córdoba. Respecto al año pasado ha aumentado los homicidios un 15-20%, tenemos muchas dificultades, hay desplazamientos todavía, bastantes, en fin, hay preocupación y esto por ahora no va a terminar.
La participación, el control y la gestión muy difícil, pero todavía estamos adelantando un diplomado, ayudando y conformando con los líderes del sur de Córdoba, y se están haciendo ya algunas diligencias en ese sentido. Es decir, sí es posible hacerlo guardando todas las medidas de prudencia, todas las medidas de seguridad, porque siempre está latente el peligro, el miedo, que eso inhibe. La capacitación y la divulgación también es importante. Estamos adelantando en este momento un diplomado a líderes y a la institucionalidad pública de los municipios del sur. Es un diplomado de 120 horas analizando detalladamente cada uno de los puntos que se han encontrado para esto del desarrollo rural, porque si se cumple lo que está prometido, el INCODER, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, va a intervenir directamente, lo mismo que el Programa de las Naciones Unidas. Entonces, si hay ese apoyo, yo creo que podemos dar también allí un salto hacia adelante. Y en esto nos está acompañando el Bajo Cauca. Son 6 municipios del Bajo Cauca y 6 municipios del sur de Córdoba que estamos trabajando juntos buscando un modelo de desarrollo rural. ¿Cómo se puede hacer desarrollo rural en unos municipios demasiado pobres, con violencia permanente, con inequidad, con problemas? Apenas nomás ahora el paro minero del Bajo Cauca ha paralizado toda esa zona, y cualquier problema que surja allí, que es sumamente importante, la parte minera, cuando se discutió lo de Cerro Matoso, todo lo que está pasando con GESELCA en Puerto Libertador por la explotación del carbón, todo eso lo que nos muestra es que hay una gran vulnerabilidad al problema de la seguridad, y entonces necesitamos todo ese apoyo, comprender mejor la situación para adelantar todo esto. Por fortuna estos líderes se han dado cuenta que sin capacitación, sin análisis, sin conocer lo mejor posible la realidad que están viviendo, no pueden enfrentarla con éxito. Por lo menos esto se ha logrado. Ya no solamente hacía parte de una organización como antes, ya no solamente era estar de acuerdo con un criterio político de una organización política de izquierda o no. Ahora se necesita un máximo conocimiento de ese momento que se está viviendo, qué es lo que está sucediendo, con mucha información. Si no tienen esa información y si no hay también unas propuestas viables que se puedan realizar con información o con documentación, también va a ser difícil que ellos intervengan en las decisiones que se tomen. Tenemos que empezar ya desde ese mismo punto de vista a tener una idea propia, sólida, bien argumentada, bien sustentada ante el gobierno nacional, ante los organismos internacionales que nos están acompañando. Necesitamos todo eso, y ese tipo de líder es el que estamos buscando en este momento. Ya los líderes que teníamos hace años, esos líderes, como todo este movimiento, han cambiado y necesitamos verificar de nuevo. Necesitamos averiguar qué tipo de liderazgo necesitamos, qué tipo de organización necesitamos, cuál debe ser la relación esa de las organizaciones sociales, de los movimientos sociales con la institucionalidad. Esa es la discusión que hay que dar, y todo lo demás. Lo que está pasando ahora, la restitución de tierra, todo lo de víctimas, todo lo que se está discutiendo en La Habana, todo esto tenemos que tener una gente capacitada, con propuestas, ¿sí? Y que no nos dé miedo a equivocarnos, a rectificar lo que haya que rectificar. Es decir, es toda una complejidad grande que mientras avancemos y estemos discutiendo permanentemente en un ambiente sano de solidaridad, de ayuda mutua, yo creo que eso a nosotros nos puede servir bastante. Ahí están, van a ver ustedes, no sé cuántas publicaciones hemos hecho, hay mucha información recogida, hay muchas experiencias sistematizadas, pero cada día trae sus propios afanes, y esto cambia tan rápido. La situación en este departamento y en este país es tan variable, tan rápidamente cambian todas las cosas, uno debe estar permanentemente siguiendo el curso de esos acontecimientos. De lo contrario se va quedando. Pero también interesa lo que nosotros nunca hacemos, una revisión personal, nuestro papel como estudiante, como profesor, como investigador, ¿cuál es? Si tenemos la fortaleza suficiente, dónde están nuestras deficiencias, cómo estamos ante esa situación que todos conocemos. Y yo creo que necesitamos eso de la cultura nuestra.
¿Hasta qué punto nosotros nos sentimos identificados con nuestros pueblos, con sus dificultades, con sus aspiraciones? ¿Sí? Yo no entiendo cómo podemos seguir soportando y viviendo en pueblos nuestros con tantas calamidades y que no intentemos siquiera buscar un aporte para que eso empiece a solucionarse. La información que estamos obteniendo de las universidades, ¿para qué nos está sirviendo en ese sentido? ¿Cómo podemos meternos en esa discusión y en ese análisis? Los semilleros de investigación que hay en algunas universidades, sería bueno que revisemos exactamente qué es lo que están buscando, qué es lo que quieren, cuál es su aporte en este momento tan importante por el que estamos pasando. Entonces, esto es un llamado a que revisemos todo cuanto hemos hecho, a que analicemos todo esto y busquemos acuerdos, ¿sí? No importa tu creencia política, ideológica, religiosa, no importa tu visión cultural, lo importante es que en el lugar donde estamos viviendo, ¿sí?, hay tantas necesidades y tanto conocimiento allí acumulado que nos puede servir para tantas cosas, que busquemos la manera de eso, de articularlo, de buscar cómo sistematizamos todas esas experiencias, porque algo que tenemos es que no sistematizamos. Nosotros pasamos de errores, de fracasos y nunca sistematizamos, o sistematizamos muy poco. No quedan lecciones, no quedan enseñanzas que debemos utilizar permanentemente, no los revisamos periódicamente para ver dónde hay que corregir, cómo hay que adelantar las cosas. Y sin eso es difícil, es muy difícil avanzar, ¿sí? Porque esto es crear conocimiento para que nos ayude a buscar estas soluciones para bien, no solamente individual ni familiar, sino colectivo, de todos los que tenemos y los que creemos que merecemos un departamento, un pueblo, un país mucho mejor, más equitativo, ¿sí? Que tengamos un porvenir mejor, que disfrutemos, que podamos crear más, ¿sí? Que podamos tener mayor conocimiento sobre todas estas cosas. Eso es lo que debemos, y cada uno podemos hacerlo en el lugar que ocupemos, en el sitio que tengamos. Allí estamos y podemos hacerlo muchísimo. Esto también, todo lo que significan esas creencias, esos sentimientos que tenemos todos nosotros. Miren, las creencias nuestras, si uno las revisa muy bien, tienen tantos aportes que nos servirían en este momento, pero las creencias ya las empezamos a considerar como algo literario, o como algo folclórico, o como algo que sirve para distraerse, para un rato, ¿sí? Pero no hemos analizado a fondo esa mentalidad y esa creencia que nosotros tenemos, los sentimientos. Miren, lo que nosotros hemos aprendido de todo esto es que debemos hacer una revisión general de nosotros, nuestra cultura, nuestro pensamiento, nuestra mentalidad, ¿sí? Nuestra psicología, nuestros criterios, nuestros valores, nuestros principios. Que revisemos todo eso, saber qué es lo que tenemos. Mientras eso no lo hagamos, y no solamente para estos afanes de investigación, sino para su propia vida personal, es necesario hacer estas revisiones periódicas. Y esa fortaleza, las fortalezas que debemos tener nosotros como personas, las tenemos. Tenemos esa capacidad de enfrentar adversidades, sabemos manejar las diferencias, ¿sí? Todas esas capacidades que debemos tener, las tenemos. Yo pienso que en eso, de acuerdo con la experiencia que nosotros hemos desarrollado, no las tenemos con la suficiencia que debiéramos tenerlo, y ahí debemos prestarles atención. Las enseñanzas o las lecciones que dejan las experiencias, ¿quién no ha tenido experiencia? Todos. ¿Qué enseñanzas las tenemos en cuenta cuando emprendemos otra cosa? O por el contrario pasa desapercibida y seguimos equivocándonos permanentemente. El liderazgo de que le hablé, esa mentalidad individual, no hemos podido. Cuando el INCORA, aquí llegaron a funcionar 250 empresas comunitarias. Cuando el INCORA, a los pocos años, ya no había ni una sola. Todos terminaron pidiendo su premio. Con cualquier trabajo que se haga, termina la dispersión. Es decir, esa individualidad también de una u otra manera nos ha afectado. La capacitación, que estemos dispuestos a capacitarnos, pero una capacitación que realmente se aplique, ¿sí? se lleve a cabo.
y que permanentemente estemos buscando en qué sentido y en qué medida eso puede servir. Y obviamente la articulación de saberes y de conocimiento, necesitamos eso. Miren, yo he pedido en repetidas ocasiones, y yo creo que todas las universidades, la de Córdoba, la del Sinú, la Pontificia, tenemos aquí el señor rector de la Fundación San Martín. A él no lo he dicho personalmente, pero con las otras universidades le he dicho algo. Nosotros hay un ejemplo importantísimo, y por eso una de las razones de invitación de esta persona a este evento fue esa. Nosotros necesitamos un estudio, una sistematización detallada de todo este conflicto, de toda esta cultura, de todo este territorio nuestro. La necesitamos con urgencia. Es urgentísimo. Y en el país hay una maestría sobre esos temas. Y William Torres, que está aquí, que sigue a continuación de mí, es el que ha orientado eso en la Universidad Surcolombiana en Neiva. Y los resultados para mí, que he tenido oportunidad de verlos y estar allá con ellos, son sorprendentes. Pero las universidades no se han decidido a que hagamos esa maestría, cuando tenemos todas las condiciones para hacerlo, más la experiencia que nos puede aportar William y la Universidad Surcolombiana. Entonces necesitamos propuestas de ese tipo, desde el punto de vista académico. Eso, una maestría, cualquier cosa. Necesitamos revisar esos programas académicos que hay. Yo pienso, bueno, aquí está Celia, la vicerrectora académica, hay que revisar todo eso. Si estamos interesados en que esto no puede continuar, en que esto tiene que tener unas modificaciones. No se puede seguir teniendo el mismo currículum, ¿sí?, en universidades, en colegios, en escuelas, hace 40, 30, 20, 10, 5, 2. No, a medida que cambian estas circunstancias, a medida que cambia todo eso, que las perspectivas son diferentes, que las necesidades también cambian y que todo cambia, pues no podemos seguir con ese tipo. Entonces hemos creado un centro de estudios sociales y políticos en la universidad, que es insuficiente, ¿sí?, unos estudiantes que necesitamos que se metan más en la discusión, en el análisis, el estudio, ¿sí? Estoy hablando apenas desde el punto de vista académico, pero también tenemos otra posibilidad de la parte económica, la producción, cómo la vamos a hacer, tanto urbana como rural, todos estos cambios de movilidad que se están dando. En fin, tenemos, miren, un espectro tan enorme y tan grande de retos sumamente importantes e interesantes, que nos falta tiempo, gente, para hacerlo. No menciono el dinero, porque el dinero ya es lo último. Disposición es lo que necesitamos nosotros en esto, disposición. Así pues, que uno de los objetivos de este seminario es también eso. ¿Cómo vamos a seguir de ahora en adelante? ¿Cómo la universidad, la iglesia, que aquí tenemos a Vianey, de la pastoral social de la iglesia de Montería, cómo todo eso, iglesia, academia, gremios, grupos políticos, todo eso, cómo empezamos a trabajar unidos? Pero nosotros, la mayoría, somos aquí de la academia, ¿cómo también vamos a aportar? Entonces, si nosotros logramos crear esa inquietud, ese análisis, y con los aportes que nos van a hacer Joana, que ha trabajado muchísimo con el movimiento indígena del Cauca, que es ejemplo de dignidad en este país, de creatividad, también va a ser sumamente importante y estimulante para nosotros. Es decir, los invito también a que aprovechemos el conocimiento que ellos tienen, tanto William como Joana, y con Pedro Santana, que vamos a tener, y con Chucho Pérez, este investigador. Y que vamos a tener también dos grupos de semilleros de investigación, acción particular, que están iniciando sus trabajos. Los van a escuchar, creo que es esta tarde o mañana los van a escuchar con sus intenciones también, lo que ellos quieren hacer. Entonces, que ese sea el ejemplo, ¿sí?, que ese sea el uno de los estímulos que necesitamos para esto. En esa medida también me permito invitarlos, en los momentos de receso, para que visiten la exposición de aquí, visiten la del Banco de la República, para que observen también todo, no está todo, pero obviamente gran parte de lo que se ha hecho. En ese sentido, creo que
apreciarán mejor lo que se ha hecho y lo que nos falta enormemente por hacer. Entonces, me alegro muchísimo que el Banco de la República se haya también metido en todo esto. Estamos muy cercanos trabajando en este sentido y yo creo que pueden contar con el Centro de Documentación para todo esto, para cualquier iniciativa, y nosotros como Centro de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad también estamos a disposición de lo que deseen. Muchísimas gracias y les agradezco su atención.